personas que te dejaste? ¿Qué van a decir las otras personas? Y empieza el tentador. Porque esa provocación, eso nace del corazón del diablo. ¿Para qué? Para destruirte. Porque al final, el que vas a guardar raíces de amargura, te va a robar tu felicidad. Hay esposas que otra mujer les quitó el esposo o el marido. Y no solo les quitó el marido, sino que les llevó también la alegría. Si se fue con otra, no te estoy diciendo que te alegres. Bueno, a saber cómo te estaba yendo, pero de alguna manera que no se lleve la situación, tu alegría también, porque tienes tus hijos. Quiere decir que se fue el hombre y vas a matar a tus hijos. No. O te vas a desquitar con él. No puede ser así. Porque la prueba que nace en el corazón de Dios es solamente para definir nuestra posición en el reino espiritual. Eso trae bendición al pasarla. Pero en medio de la prueba siempre va a venir el tentador. Siempre va a venir el tentador. El tentador, y dice, la prueba edifica el carácter e integridad. La tentación da como fruto culpabilidad e inmoralidad. Mire, pues la prueba edifica el carácter e integridad. Pero lo que es la tentación da como fruto culpabilidad e inmoralidad. El de Adán y Eva, con que Dios les ha dicho que no coman. La prueba que Él les había puesto, no, de todo pueden comer, menos de este árbol, el único árbol de la ciencia del bien y del mal. Era una prueba, era para identificar su carácter, para formar su carácter, para fortalecer su fe, para que vieran el nivel espiritual, para definir su paciencia, su humildad, su confianza en que si Dios lo dijo, él sabía, porque debería de haber aprendido que Dios era fiel y que por algo se lo estaba diciendo. No, pero en ese lapso de prueba, como no se definieron, el tentador vino y empezó a afectarle su mentalidad. Dios sabe, les dijo, que el día que ustedes coman de ese árbol, serán como Dios. Ajá. Y con esa tentación se dejó ir Eva, también Adán, y desde ese momento dieron como fruto culpabilidad e inmoralidad, a tal punto que se manifestó en muerte para todos los seres humanos. Nosotros no veníamos para morir, ni para vivir como estamos. Veníamos para ser eternos y vivir en un gozo, una felicidad, por así decirlo, aunque ya definimos esas dos cosas. Pero veníamos para ser diferentes, tener una vida, no íbamos a ver muerte, pero por la entrada del pecado al hombre, desde Adán entonces vino la muerte como pago, porque la tentación al sucumbir ante ella, y ahí sí que darnos para eso, a lo que sale del corazón de Satanás, aunque las palabras que usa son suaves, son lindas, como un mejor plan que el de Dios. ¿Y en qué terminó? La paga del pecado es muerte. Al poco tiempo Caín mató a Abel y empieza a desordenarse el mundo hasta el sol de ahora. Viene Noé, viene un diluvio, puede venir otro diluvio, puede venir lo otro, y seguimos con la misma semilla que en el huerto del Edén se manifestó en nosotros. Porque si ellos hubieran marcado en esa prueba que Dios puso en su vida, que nació en el corazón de él, qué bendición hubiera sido para todos nosotros. O sea, hubiéramos sido hombres prósperos, hombres bendecidos en nuestra salud, en todo. Hubiéramos comido solo cosas sanas y todo. Qué diferente cuando uno pasa la prueba. Cuando uno pasa la prueba, fíjese que forma nuestro carácter e integridad. ¿Qué es la integridad? Decía alguien, integridad no es
no es otra cosa más que hacer lo que dices y decir lo que haces, dice. Porque a veces uno no dice lo que hace. ¿Va? La integridad, dice, es hacer lo que dices y decir lo que haces, dice. Los dos lados del ticuco. Pero ellos no quisieron. Entonces sucumbieron en la prueba que Dios había mandado, fallaron. Porque empezaron a ver las ofertas del enemigo. Y lo que fue prueba al principio, después fue tentación. Si ellos hubieran en la prueba tener confianza en Dios, habían tenido el carácter de decirle: Señor, tú sabes lo que estás haciendo en nuestra vida, y ahí no, Dios sabe, no hubieran tenido necesidad ni de estar pasando cerca de ese árbol. Lo que pasa es que uno entra en tentación a veces por loco. Está viendo que a uno le hace mal el sereno y con la cabeza ahí afuera en la madrugada, abriendo las ventanas y, ay no, pero mire, si usted sabe que algo... O va en el bus y saca la cara. Sí, va en el bus y con toda la cara, hasta los moscos le están pegando ahí en la frente y todo. Entonces usted sabe que algo a usted le afecta. ¿Para qué pasa por ahí? No hacer como la canción aquella que tropecé con la misma piedra, con el mismo pie, en el mismo lugar y a la misma hora todavía. Eso ya no es prueba. Eso usted está sucumbiendo ante la tentación. Porque eso no está naciendo en el corazón de Dios. Está naciendo en el corazón del diablo, del enemigo, con una provocación para su vida. Y que llevará como fin muerte, tristeza, culpabilidad e inmoralidad. Que después viene una culpabilidad que hicieron Adán y Eva porque no aprendieron. Se fueron a esconder. Y eso mismo nosotros no hemos aprendido de esta figura, de esta situación que Dios nos planta en el libro de Génesis capítulo 3. Del 1 en adelante, no hemos aprendido los seres humanos. Vemos la película, vemos la instrucción, vemos lo que pasó, vemos las consecuencias y no aprendemos. Porque en la prueba, en vez de agradecer, renegamos. Y en la tentación, que la vemos como la oportunidad para salir avante y orgullosos y en pompa y en fanfarrias, es donde sucumbimos. En donde debería haber sido al revés. Porque la tentación siempre tendrá como fin destrucción para nuestra vida. No debemos confundir prueba y tentación, porque la tentación ha sido originada en el corazón de Dios, de Satanás, y la prueba ha sido originada en el corazón de Dios. Pasar la tentación es opcional. Tú decides si enfrentarla con la palabra, huir o simplemente darle la espalda. Aquí va el otro punto. Bueno, entonces dejemos a Adán y Eva, ya se fueron a esconder, cosieron sus delantales, se taparon con sus hojitas, tratando ellos de tapar. Porque cuando uno sucumbió ante la tentación, viene la culpabilidad. Pero una culpabilidad que te aleja de Dios. Ni siquiera te acerca, no que te aparta. Se fueron a esconder, creían que Dios, y Él les pregunta: Adán, ¿dónde estás? Hoy ya no es Adán. Mario, ¿dónde estás? Juan, ¿dónde estás? Oscar, ¿dónde estás? María, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ya, ¿por qué te escondes? O sea, no aprendiste, pues. Si te dije que no comieras. Pero me llama la atención que se acerca y ¿dónde estás? ¿O acaso has comido el árbol que te dije que no comieras? La mujer que me diste, ella fue la que me dio. La mujer le dice la serpiente, y la serpiente voltea, ya no había más que tal vez la suegra o algo, no había más a quién echar. ¿No te parece de que no hemos aprendido? Ya 6,000 años de este acontecimiento y 6,000 años y no hemos aprendido. Que la prueba que Él les puso no fue para dañarnos, sino era para bendición. Porque la prueba es para bendición, pero al salir avante de ella, al salir
en los brazos de Dios en medio de la prueba, pero la tentación no. Sucumbir ante la tentación. Miremos a Adán y Eva, ¿en qué terminaron? Escondiéndose de Dios, sacados. Ya ellos se cortó la relación que tenían de Dios con ellos. Ah, qué bonito, la presencia de Dios caía, hablaba con ellos, era hermoso. Se cortó porque prácticamente murieron espiritualmente, su relación con Dios murió. Porque la tentación, cuando sucumbimos ante ella, cuando la aceptamos, lleva como condición en nuestra vida muerte. Ahora está el otro ejemplo para compaginarlo sobre Jesús. Eso lo hallamos en Mateo 3, cuando Jesús llegó al Jordán y Juan estaba bautizando. Y para mí ahí empezó una tentación disfrazada. Porque yo sé la intención de Juan era porque quien venía era el autor de la vida y el rey de reyes, y él sabía quién era el que venía. Pero él le dice, tú vienes a mí, le dice, pero yo debería ser bautizado por ti, le dice, porque yo no soy digno ni de desatar la correa de tus sandalias o llevarlas, en otras versiones. Se oye bonito esas palabras. ¿Y qué tal Jesús le hubiera dicho? Es cierto, Juan, no me bautices, yo te tengo que bautizar. Me llegas por humilde y sencillo. ¿Y qué le dijo Jesús? Juan, déjalo así, que se cumpla toda justicia, le dice. Si nosotros nos hubieran dicho así, ¿cómo tú vienes a mí para que yo te bautice? No, hombre, yo tengo que dejarme bautizar porque, Dios, así como estamos ahora los hombres, los títulos en las iglesias, las estrellitas de mar en las iglesias, y todo el mundo ahora el gobierno cae. Sí, es cierto, Juan, yo te voy a bautizar. Y se echa a perder todo el plan de Dios por una tentación. Fíjense pues cómo una tentación pudo haber originado una destrucción fatal para todo el mundo. Pero ¿acaso que Juan quizá identificó esas palabras? Tú vienes a mí, no, yo tengo que ser bautizado por ti. Pero Jesús, sabiendo lo que estaba atrás de las situaciones, de esas palabras bonitas, no, le dijo Juan, déjalo así, déjalo así, cumplamos toda justicia. Entonces dice que Juan permitió, y dice que bautizó a Jesús. Fíjense cómo salir de esa tentación con una palabra de Dios hizo que Jesús moviera cielo, mar y tierra y el poder de Dios, porque cuando él obedeció en la tentación que le acaban de decir, en esa tentación, podemos decir también que ahí fue una unión, porque luego Dios permite, el Espíritu Santo lo lleva al desierto a Jesús. Pero mire, lo que quiero decir es esto. Cuando él obedece, echa a un lado por una palabra eso que le acaban de decir, que eran buenas palabras, que se ven razonables y se ven fáciles de aceptar, ¿va? No, pero él, que se cumpla toda justicia, no la de nosotros. O sea, tus palabras están bonitas, pero no, aquí hagamos lo que Dios dice. Mire cómo repelió esa tentación. Porque lo estaban poniendo como grande a él. Y es cierto, él era grande, pero no era el momento. Y entonces cuando obedeció y venció esa tentación, no solo con una palabra que déjalo así, cumplamos toda justicia, sino que también obedece y se mete bajo las naguas de Juan. Se mete bajo, ahí sí que se baja. Porque ahí se vio que Juan era, por decirlo así, más grande, porque él lo estaba bautizando. Pero ¿qué promovió esto? Que los cielos se abrieran.
Y una voz se escuchó, dice que bajó el Espíritu Santo como una paloma sobre Jesús. Y se abrió, se rasgó el cielo y sale una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Amén. Pero si él sucumbe ante las palabras de Juan, era un hombre de Dios. No le dijo: mira, Señor, no, mira, pues vamos a hacer 3 bautizos y bueno, no. Que se cumpla toda justicia. Mire cómo votó. Primero, la tentación que le vino con una palabra: no, Juan, déjalo así, cumplamos toda justicia. Y luego que dijo eso, accionó y se metió abajo. Y es bautizado y obedece. Y eso hace que el cielo se abra. Porque cuando nosotros primero la prueba y luego la invitación de la tentación viene, ahí es donde se rasgan los cielos y dice: este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Dice que inmediatamente el Espíritu en el Mateo 4 dice: lo llevó al desierto para ser tentado. Para ser tentado por Satanás. Mire qué tremendo. Y dice que a los pocos momentos, ayunó 40 días y 40 noches. Luego Jesús sintió un poco de hambre. Y entonces dice así la palabra: entonces Jesús fue llevado, Mateo 4, versículo 1, perdón. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Pero quién lo llevó? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, y está con E mayúscula que representa al Espíritu Santo, al desierto. ¿Quién lo llevó? ¿Quién lo puso a prueba entonces ahí? Porque nació en el corazón de Dios. Lo llevó al desierto el Espíritu Santo. ¿Y para qué dice? Para ser tentado por el diablo. Ahí está claro lo que estamos hablando. Nació en el corazón de Dios la prueba. ¿Pero para qué? Para ser tentado. ¿Y qué es lo que pasó ahí? Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál fue el deseo de Dios? Llevarlo al desierto para ser tentado, la prueba. Él pudo haber dicho: no voy. No me acabas de decir que soy tu Hijo amado y en quien tengo complacencia. ¿Para qué me vas a meter después de haber hablado a un desierto? No, yo no voy. No obedeció, se fue a ayunar, ni siquiera un gran banquete, hagamos fiesta. No había cerditos asados, no había, como dice la gente en estos tiempos, no había fiambre, no había nada de eso, no. Desierto, ayuno y oración. Vigilia, eso fue. Pero ahí en la prueba que Dios puso como bienvenida a eso que acaba de suceder por una obediencia y por haber desactivado al enemigo de la tentación, le da como premio el desierto, 40 días y 40 noches. Y que cuando sintió un poco de hambre como humano, le dice, y sale el diablo vestido de mesero y le dice lo mismo que hace 6,000 años en el Edén salió él, porque en la tentación el tentador te va a salir vestido de lo que necesitas, y ahí es donde nosotros caemos y nos desviamos. Entonces sale como mesero, hasta con su toallita. ¿Qué lo haría? Y le sale con un plato de piedras, porque no le dio panes, le dio piedras. Y entonces le dice estas palabras: él vino a él, y vino el tentador a él y le dijo: si eres Hijo de Dios. Ahí está la prueba. Pero aquí viene la tentación: di que estas piedras se conviertan en pan.
Ahí viene, mire, ¿para qué lo llevó? Para ser tentado, porque es lo que quería que hiciera algo que no estaba en la justicia de Dios, que no estaba en el orden de Dios. Y entonces, pero Jesús lo identifica y le dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Uy, chica, ahí probó el carácter, la fidelidad, la confianza en Dios, en su Padre, que aunque le acababan de decir que era su hijo amado en quien tenía complacencia y ahorita estaba en prueba, se lo llevaron para que el tentador le tirara todas las ofertas que tenía. Pero ¿cómo lo pudo repeler? Con una palabra de Dios. Nosotros somos muchos de los que nos alegramos si tenemos y nos entristecemos si no tenemos, porque no hemos aprendido ni nos basamos en la palabra de Dios, sino en puros sentimientos. Muchos de nosotros los cristianos nos manejamos por sentimientos y no por las experiencias que tenemos en Dios. En cambio, Jesús le trajo una palabra, una solución, una tentación que nació en el corazón del diablo, el ofrecerle eso. Pero ¿qué es lo que dijo Jesús? Esto no me lo está diciendo mi Padre que convierta estas piedras en pan. Viene de parte del enemigo una solución. Y si él sucumbe ante esa situación, porque la primera situación que el enemigo es como lo que hoy los hombres estamos cayendo, ni siquiera llegamos a la segunda ni a la tercera, no que ya en la primera nos voló la cabeza el enemigo, que es esto que está muy común, que nos gusta, ¿cómo se llama? La apariencia, nos gusta la fama, ante ese caemos. Porque nos gusta que nos admiren, la admiración, esa promoción ordena que estas piedras se conviertan en pan. Jesús sabía que él tenía el poder no solo de convertir en pan caliente eso, sino de toda la tierra si él quería. Pero ¿por qué no lo hizo? Porque él no está interesado en ¿cómo se llama esto? En hacer vida a los planes del enemigo, sino en obedecer a los planes de Dios, aunque esto conlleve muerte. Porque, mire, si nosotros oímos una palabra que alguien nos dice, un profeta, un hermano, mira, sos bendecido y vas a hacer esto y vas a hacer lo otro, y al ratito Dios nos mete en una prueba en el desierto, ¿qué es lo que nosotros vamos a decir? El diablo va a salir como un buen amigo y va a decir, con que Dios te trajo aquí, ¿no? Entonces no fue Dios el que te dijo que te iba a levantar para las naciones. Si fuera siervo de Dios, mira lo que estás pasando. Sí, dice Juan Caballo, y caemos. ¿Y qué es lo que pasa? Terminamos. Hoy conozco a mucha gente que ha recibido palabra y hoy anda fuera. Hoy anda fuera de los caminos de Dios, y otros están en las iglesias, pero más perdidos que los hijos de la Llorona, porque todo es apariencia. Y la segunda tentación, pero mire cómo el enemigo, sino de toda palabra que sale de la boca. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Qué tal hubiera sucumbido ante la tentación? Mire todo lo que le estaba ofreciendo, pues no era cosa pequeña, eran cosas grandes. Grandes, pero que iban a tener como resultado muerte. Entonces, ante la prueba es necesario aferrarnos de Dios y a su palabra y vivir con esperanza. Todo lo que busca
seducirte o introducirte a lo contrario de Dios y su palabra, es tentación. Ahí podemos definir todo lo que te busca seducirte e introducirte a lo contrario de lo que Dios quiere y a su palabra, es tentación. Pero todo proceso y adversidad que se presenten en tu vida, a lo cual te lleve a acercarte a Dios, a buscarle, a depender de Él y amar su palabra, es prueba. Porque en la prueba el hombre se anula y acepta la voluntad de Dios. En la tentación el hombre sucumbe, pero su propósito es salir bien. En cambio, en la prueba es una decisión de decirle a Dios, haz como tú quieras. Y parece no tan atrayente y tan atractivo, pero que al final dice que ángeles le servían y quedó en la voluntad de Dios y con bendición. Pero si él no hubiera sucumbido a los panes, imagínate, a las piedras, perdón, porque no eran ni panes, no que piedras, ¿cuál hubiera sido el final? La burla del diablo y toda la gente que sucumbió ante esa situación. Y hubiera traído maldición para todos nosotros en vez de bendición. Por eso es importante, mis amados hermanos, que no confundamos. La prueba nace en el corazón de Dios y siempre nos llama a morir a nosotros mismos, a nuestros derechos. Pero la tentación no, por el contrario, levanta al hombre, quiere levantar al hombre. Tu pie no va a tropezar en piedra. Te daré todos los reinos del mundo. Al contrario, es levantar a la humanidad, al hombre, levantarlo en su tambo de basura, levantarlo. Cuando la prueba lo que trae como objetivo es bajarlo al propósito de Dios y que el que sea visto es Dios. Así que, mis amados hermanos, espero que esta palabra nos sirva a todos nosotros. Espero que 6,000 años que hemos visto que han pasado desde Adán hasta este punto en donde estamos, 6,000 y unos años más, hayamos aprendido lo que Pablo decía, he aprendido a tenerlo todo. Pero esa es la diferencia, la prueba nace en el corazón de Dios y la tentación nace en el corazón del enemigo. La prueba lleva como objetivo acabar la humanidad y nuestros deseos, y la tentación engrandecernos y darnos la razón a nosotros los humanos. Así que, mis amados hermanos, que Dios me los bendiga grandemente. Ha sido una bendición. Agradecemos ahí a todos los que se han comunicado con nosotros. Los bendecimos de una manera muy especial, y a aquellos que están pendientes de Radio Glorificando, como también a las transmisiones que Dios nos permite hacer. Que Dios los bendiga, y los dejamos con esa alabanza a cada uno. Yo creo que si no hay peticiones estaremos orando. Hermana Marta nos saluda y dice, hermano, qué linda palabra, lo escuchamos. Así que